Tu historia bíblica. En la tierra de Gosén, bajo el sol abrasador de Egipto, un clamor se elevaba al cielo. Un pueblo, una vez invitado de honor, ahora gemía bajo el peso de la esclavitud. Ladrillos de barro y paja, mezclados con el sudor y las lágrimas de generaciones, construían las ciudades de un faraón que no conocía a José ni recordaba las promesas del pasado. Los hebreos, hijos de Abraham, Isaac y Jacob, habían olvidado casi por completo el rostro de la libertad. Sus manos estaban callosas, sus espaldas encorvadas y sus espíritus a punto de quebrarse. Pero en el corazón del desierto, lejos del Nilo y de la opresión, un hombre apacentaba ovejas. Era Moisés, un príncipe de Egipto criado en el palacio, pero hebreo de nacimiento. Un hombre que había huido tras un acto de justicia impulsiva, un fugitivo con un pasado que lo atormentaba. Durante 40 años, el silencio del desierto lo había moldeado, vaciándolo de su orgullo, preparándolo para un destino que jamás habría imaginado. Y fue allí, en la quietud de la montaña de Dios, Horeb, donde lo imposible sucedió. Una zarza ardía, pero no se consumía. Una voz, antigua como el tiempo mismo, resonó en el alma de Moisés. Era la voz de su Dios, el Dios de sus padres, que había visto la aflicción de su pueblo y había escuchado su clamor. La misión era clara, aterradora y divina. Volver a Egipto y decirle al hombre más poderoso de la tierra, al faraón mismo: deja ir a mi pueblo. Con el corazón temblando, pero con la promesa divina como su único escudo, Moisés regresó. A su lado, su hermano Aarón, cuya elocuencia sería la voz de Moisés ante el faraón. Entraron en la corte, un lugar de esplendor y poder desmedido, y presentaron la demanda celestial. La respuesta del faraón fue una burla, una carcajada de arrogancia. ¿Quién era ese Dios para que él obedeciera su voz? Lejos de liberar a los hebreos, endureció su carga. Más ladrillos, menos paja. La desesperación se profundizó. El pueblo, al ver que su situación empeoraba, se volvió contra Moisés. La fe, una semilla tan frágil, parecía morir antes de poder germinar. Pero el enfrentamiento apenas comenzaba. Sería una batalla no de espadas y carros, sino de voluntades. La voluntad de un faraón que se creía un dios contra la voluntad del Dios del universo. Y entonces las plagas comenzaron a caer sobre Egipto, una serie de calamidades sobrenaturales, cada una más terrible que la anterior. Primero, el río Nilo. La sangre vital de Egipto se convirtió en sangre real. El agua que daba vida ahora apestaba a muerte. Los peces murieron y una sed insoportable se apoderó de la tierra. Los magos de Faraón, con sus artes oscuras, replicaron el milagro a pequeña escala, y el corazón del rey se endureció aún más. Luego vinieron las ranas. Salieron del río por miles, cubriendo cada palmo de tierra, invadiendo las casas, las camas, los hornos. Un coro de croares incesante que enloquecía a la nación. Faraón, desesperado, prometió liberar al pueblo si Moisés detenía la plaga. Pero tan pronto como el silencio regresó, la promesa se desvaneció como el rocío de la mañana. Su corazón se volvió a endurecer. La tercera plaga fue de piojos, un polvo vivo que atormentaba a hombres y bestias. Esta vez, los magos de Egipto fallaron. «Dedo de Dios es este», admitieron derrotados. Pero el faraón no escuchó. Y así continuó el juicio divino. Enjambres de moscas que distinguían entre las casas de los egipcios y las de los hebreos. Una peste mortal que aniquiló el ganado de Egipto, pero no tocó ni un solo animal de los israelitas. Úlceras dolorosas que brotaban en la piel de los egipcios, desde el más humilde sirviente hasta los hechiceros de la corte. Con cada plaga, el patrón se repetía: el sufrimiento, la súplica de Faraón, la promesa rota, el corazón endurecido.
El cielo mismo se convirtió en un arma. Un granizo de fuego y hielo cayó con una furia sin precedentes, destrozando árboles, cultivos y a cualquiera que estuviera a la intemperie. Solo en la tierra de Gosén, donde vivían los hebreos, reinaba la calma. Después del granizo, una nube oscura cubrió el horizonte. Eran langostas, un ejército voraz que devoró todo lo verde que el granizo había dejado. La tierra de Egipto, una vez un jardín fértil, quedó desnuda y desolada, un paisaje de ruina y hambre. Y entonces, la novena plaga, una oscuridad palpable, tan densa que se podía sentir. Durante 3 días, Egipto se sumió en una noche absoluta. Nadie podía ver a su vecino, nadie se movió de su lugar. Era una oscuridad que aislaba, que aterrorizaba, un presagio de la muerte que se avecinaba. Mientras tanto, en las casas de los hebreos había luz. Aún así, el orgullo de Faraón no cedió. En un último acto de desafío, amenazó a Moisés. Si volvía a ver su rostro, moriría. Moisés aceptó. No se vería más. Se acercaba el golpe final, el más devastador de todos. La noche llegó, una noche que sería recordada por siempre, la noche de la Pascua. A cada familia hebrea se le ordenó sacrificar un cordero sin defecto y marcar los postes de sus puertas con su sangre. Debían comer la carne asada, con panes sin levadura y hierbas amargas, vestidos y listos para partir en cualquier momento. Porque esa noche el ángel de la muerte pasaría por Egipto. En cada hogar egipcio, desde el palacio hasta la más humilde choza, el primogénito moriría. Un grito desgarrador se alzó en toda la tierra de Egipto, un lamento unificado de dolor y pérdida. El hijo de Faraón, el heredero al trono, yacía muerto. La soberbia del rey finalmente se quebró. Roto por el dolor, mandó a llamar a Moisés y a Aarón en medio de la noche. «Váyanse», gritó. «Salgan de mi pueblo ustedes y los hijos de Israel. Vayan y sirvan a su Dios como han dicho. Tomen también sus ovejas y sus vacas, y váyanse, y bendíganme también a mí». El éxodo había comenzado. Cientos de miles de personas, una multitud de hombres, mujeres y niños, junto con sus rebaños, salieron de Egipto. Después de 430 años, la esclavitud había terminado. Guiados no por un mapa, sino por una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, se adentraron en lo desconocido. La libertad era real, pero el camino por delante estaba lleno de peligros. El arrepentimiento de Faraón duró poco. Cegado por la ira y el deseo de venganza, reunió a su ejército, 600 de sus mejores carros de guerra, y se lanzó en persecución. Atrapó a los hebreos en la orilla del Mar Rojo. Delante de ellos, una masa de agua infranqueable. Detrás, el ejército más temido del mundo antiguo, acercándose a toda velocidad. El pánico se apoderó del pueblo. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto?, clamaron a Moisés. Pero Moisés, con una fe forjada en el fuego de la zarza ardiente, les respondió: «No teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy con ustedes». Entonces levantó su vara sobre el mar. Un viento recio del este sopló toda la noche y las aguas se dividieron. Se formaron 2 muros de agua, uno a la derecha y otro a la izquierda, y en medio un camino de tierra seca. Con asombro y temor, los hijos de Israel caminaron a través del mar, hacia la libertad. Cuando el último hebreo llegó a la otra orilla, el ejército egipcio estaba en medio del pasaje, persiguiéndolos. Moisés extendió de nuevo su mano sobre el mar. Los muros de agua se derrumbaron, los carros, los jinetes, el poderoso ejército de Faraón, todo fue consumido por las aguas turbulentas. Al amanecer, la orilla estaba llena de los cuerpos de sus antiguos opresores. Estaban a salvo, eran libres. En la orilla de la libertad, Miriam, la hermana de Moisés, tomó un pandero y las mujeres la siguieron,
danzando y cantando. Un canto de victoria, un canto de redención que resonaría a través de los siglos. La esclavitud había quedado atrás, ahogada en las profundidades del mar. El viaje a través del desierto hacia la tierra prometida apenas comenzaba. Un viaje que pondría a prueba su fe, su resistencia y su obediencia. Pero esa mañana, a la orilla del Mar Rojo, solo había una verdad. Habían sido testigos del poder de su Dios y el comienzo de su historia como nación. Gracias por acompañarnos en este viaje épico. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Hasta la próxima.